Muy buenas, muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo el lugar donde me estén escuchando. Bienvenidos a este nuevo, a este espacio pues denominado calendario semanal, en el que semana a semana se trae información macroeconómica y por supuesto por esa correlación positiva que se maneja el mercado criptográfico con los índices, las acciones y con los commodities. Vamos pues revisando también lo que es las noticias criptográficas. Para ello, pues lógicamente vamos a estar dando inicio en este día y de hecho traeremos las notas de mayor relevancia del mercado macro y por supuesto también del mercado criptográfico. Dicho ello, comenzamos. Para lo cual pues vamos a dar inicio visualizando el calendario semanal como ustedes ya lo están viendo en pantalla, y para ello vamos a dar inicio con el día lunes 13 de febrero del año 2023, en el que estaremos teniendo una de las notas de muchísima relevancia, que es el Producto Interno Bruto de Japón. ¿Para qué sirve? ¿En qué nos ayuda este dato? Pues muy simple, el Producto Interno Bruto mide una amplia actividad económica en la que nos indica, es una pieza clave de la salud económica de cada una de las naciones en una forma trimestral, semestral, por supuesto anual, del crecimiento y el desarrollo en conjunto de la economía de los países que a bien estuviese pues dando los datos en día a día. En este caso aquí nosotros tenemos cómo visualizar incluso gráficamente de lo que ha sido y lo que probablemente pueda estar sucediendo de acuerdo a la previsión. Vemos que el Producto Interno Bruto en este caso de Japón, la previsión es 0.5%, es decir, frente al dato anterior, menos 0.2, pues va a tener una subida bastante fuerte. Va a depender de lo que se diga o lo que se haga en aquel día, los datos. Si es por encima de la previsión, ya sabemos que el mercado asume como algo negativo, y si es por debajo de la previsión, el mercado asume como algo positivo y entra la euforia al mercado. Dicho ello, pues, ¿cuál es la divisa que en este día se estará moviendo bastante fuerte? Es el yen japonés. Hay que tomar mucho esto en cuenta. Seguidamente vamos a estar teniendo para el día martes 14 de febrero en varias ciudades, en Ecuador en especial, se celebra el Día del Amor y la Amistad. Sin embargo, vamos a estar teniendo un dato muy interesante e importante sobre este día, la tasa de inflación interanual de Estados Unidos, es decir, la tasa inflacionaria. Este día pues tendremos mucha volatilidad porque se trata de algo que se intenta controlar por la Fed, que es el índice de precios del consumidor, IPC, que es la medida de los precios de los bienes y los servicios, cómo van, y pues este mide los cambios de precio de la perspectiva del consumidor, y se trata de una forma de medir los cambios y las tendencias que van a tener en la compra y la inflación de Estados Unidos. Entonces, la lectura de todo esto y por supuesto la estadística, como vemos, la previsión cuál es, el dato anterior fue 6.5, recordemos, y el dato previstorio, el dato que se prevé que se tenga es 6.2, es decir, que disminuya la inflación. Y ese es uno de los medidores para que de alguna manera la inflación corrija y por supuesto los tipos de interés vayan de una u otra manera estabilizándose. Entonces hay que estar muy atentos lo que suceda el día martes 14 de febrero del año 2023, que tendremos la única noticia macroeconómica sobre la inflación interanual de Estados Unidos.
Seguidamente, para el día miércoles 15 de febrero del año 2023, estaremos teniendo pues datos de las ventas minoristas subyacentes de Estados Unidos. Y bueno, ¿en qué nos ayuda o en qué nos perjudica? Por supuesto que ayuda para el movimiento de la divisa como tal, como el USD, es decir, el dólar, y también pues es una manera, el eje central o el núcleo de venta por parte de la medición de todos los bienes vendidos, de todo lo que ha vendido en forma minorista en base de una muestra de entidades y de tipos y tamaños de los productos y servicios dentro de Estados Unidos. Es el indicador importante de que los gastos del consumidor tienen confianza o están en desconfianza dentro de la economía de Estados Unidos. Es interesante e importante estar atentos a este dato porque lógicamente de esto dependerá la lectura esperada que se debe tomar, positiva o alcista o negativa, pues bajista en el mercado. Lógicamente la previsión es 0,7 que corrija a la anterior, sin embargo pues dependerá del movimiento y de la estadística de los datos que se den en aquel día. Para el mismo día, miércoles 15 de febrero del año 2023, estaremos también teniendo una vez más a Cristina Lagarde, la comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo, en la que, pues lógicamente, el Banco Central Europeo, con su presidenta, responsable de fijar los tipos de interés, tiene una gran influencia, entonces estará comentando qué es lo que habrá y los traders siguen muy cerca a sus declaraciones, por supuesto, para saber qué dice, cómo lo dice y hacia dónde direcciona el futuro de la política económica europea. Entonces es importantísimo tener esas variables para poder tomar decisiones en cuanto y tanto al eurodólar. Exactamente. Por supuesto, en este día la divisa, como es el euro, tendrá alta volatilidad, sea positiva o negativa. El mismo día 15 de febrero también tenemos otra nota de bastante relevancia, que es el inventario del producto del petróleo, es decir, del oro negro de Estados Unidos, en la que pues aquí es donde se mide qué cantidad se va a aumentar o a disminuir semanalmente de la producción, y por supuesto hay que estar atentos a este dato, con qué propósito, para saber hacia dónde se direcciona el precio y por supuesto el volumen, y de hecho estará moviéndose la divisa como es el dólar en aquel día. Y ya para ir llegando a mediados de la semana, tenemos el día jueves 16 de febrero del año 2023, una nota de bastante relevancia, que son los permisos de la construcción de Estados Unidos. Es decir, si hay o no permisos para nuevos proyectos de construcción emitidos por el gobierno. Recordemos que en cada uno de los países, independientemente que este sea, los permisos de la construcción son principales indicadores de la condición del mercado de la vivienda. Es decir, si está creciente o decreciente, si hay dificultad o no hay dificultad dentro de los permisos para el desarrollo y la consecución de estas condiciones principales de la construcción, del mercado de construcciones, ya que pues estará en este momento debería tomarse el dato para tener claro si la vivienda tiene una alza o una baja, ¿sí? La previsión está prevista 1.353, la anterior fue 1.337, se pretende que suba, pues veremos cuál sea el resultado en aquel día. Sin embargo, sea negativo o sea positivo este dato, ¿cuál es la divisa que va a estar teniendo alta volatilidad? Es el dólar. Si es que
Seguimos con el mismo jueves 16 de febrero del año 2023, también con datos muy relevantes que harán que el mercado se presente con alta y baja, mediana y volatilidad con las nuevas peticiones de subsidio de desempleo. ¿Y por qué es importante esta fundamental? Pues es importante porque este mide el número de personas que presentan la documentación para recibir beneficios por desempleo por primera vez durante la semana en curso en estos datos recogidos del Departamento de Trabajo, obviamente de Estados Unidos, y publicado como un informe. Entonces, allí sí que es lo que va a estar dando cuenta todo lo que, cómo está el empleo en esa nación, si la gente está quedándose sin empleo y si está solicitando aquel subsidio. Entonces, ¿cuál es la previsión? 200K, que suba de 196 a 200K. Dependerá de lo que suceda y, por supuesto, la divisa, como es el dólar, tendrá alta volatilidad con esta fundamental. El mismo día 15, es decir, jueves 16 de febrero del año 2023, estaremos teniendo, por supuesto, el índice de la manufactura de la Fed de Filadelfia. Y este índice, ¿qué es lo que nos indica? Este índice indica la fabricación de la Fed de Filadelfia, que determina la salud económica del sector manufacturero en el distrito de Filadelfia. ¿Cuál es la lectura? Por encima de 0, que indica que hay mejores condiciones, y lógicamente lo contrario indica que empeoramiento de las condiciones, ¿no? Entonces vemos cómo el dato anterior era menos 8.9 y el dato previsto para esta lectura será menos 7.2. Vamos a estar atentos a lo que sea ese día y qué datos tengamos, y de esa manera tener claro si el mercado va a estar en una forma positiva o en una forma negativa, o por así decirlo, bajista o alcista. ¿Ok? Listo. Continuamos. Tenemos también, para ir finalizando este día jueves 16 de febrero del año 2023, también tenemos una nota muy relevante que se toma en cuenta muy de vez en cuando en la noticia macroeconómica, que es pues el índice de precios del productor mensual, por supuesto, de Estados Unidos. ¿Qué es lo que mide este índice? Este índice pues mide el indicador inflacionario, que mide el cambio del medio de la venta de precios recibidos por los productores. Siempre hablamos del consumidor, ¿no? Pero en esta ocasión se habla de los productores domésticos de bienes y servicios. El IPPI mide el cambio de precio de las perspectivas del vendedor, ¿sí? El IPP mira tres áreas de producción: la industria, los bienes y la etapa de procesamiento de las compañías. Muy interesante este dato, que encaja tres aspectos, ¿no? Como es la producción, la industria y los bienes de la etapa del procesamiento de las compañías. Entonces vemos que la previsión, ¿cuál es? Podemos visualizar estadísticamente también, y también podemos visualizarlo numéricamente, que el dato anterior menos 0,5%, el dato previsto es 0.4%, y pues ¿cuál es la divisa que se estará moviendo en aquel día con este dato? Pues sencillamente el dólar, ¿no? Hay que estar muy atentos a lo que sucede. Y para ya ir dando por terminado a este espacio denominado calendario semanal, vamos al día viernes 17 de febrero del año 2023, en el que tendremos una nota de muy alta volatilidad y lógicamente mucho interés, que es las ventas minoristas de Reino Unido. Que en esta ocasión se estará moviendo la divisa como es la libra, ¿no?
podemos visualizarla estadísticamente, cuál es el dato que manejamos en este momento y también numéricamente, cuánto fue el dato anterior que ya se dio, cuánto es la previsión que probablemente se dé, entonces cuál es la divisa que se estará moviendo en aquel día, en aquel entonces, pues será el GBP, es decir, la libra. Pues dentro del mercado criptográfico me gustaría acotar algo. Hemos visto cómo el mercado de una u otra manera ha corregido la semana pasada y vemos que la capitalización del mercado ha tenido un retroceso de un porcentaje súper grande, que en este momento tenemos 1.018 en estada corta estadounidense, por supuesto. Y en este momento, a la hora que estoy haciendo este tutorial del calendario semanal, vemos cómo Bitcoin de alguna manera empieza a tener una recuperación. Cabe destacar que tenemos varios acontecimientos que estarán dentro del evento de calendarios, de eventos para lo que es el mundo criptográfico, independientemente los tokens, los airdrops, los AMAs, los exchanges que cada uno esté persiguiendo. Es interesante que ustedes en CoinMarketCap pues vayamos a productos y aquí tenemos el calendario de eventos y visualicemos todos los acontecimientos que tenemos durante la semana, si es de nuestro interés el token o el tokenoming, etcétera, etcétera. Dicho ello, pues vamos a dar por finalizado este espacio. Y no sin antes recordarles que de lunes, miércoles y viernes estaremos a las 7 de la noche dando seguimiento al calendario semanal día a día en YouTube, por el canal de YouTube, en el horario de 7 de la noche para Ecuador, Colombia y Perú y el resto del mundo de acuerdo a sus horarios.